Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar realizando algunos problemas sobre diseño, tal como vimos en la clase del día viernes. Ahora vamos a hacer algunos problemas de un nivel, yo diría, un poquito superior. Sin embargo, la lógica es exactamente la misma, el procedimiento obviamente es el mismo, ¿ya? Lo que sí tenemos que tener siempre presente es cuántas entradas tenemos y cuántas salidas tenemos. De hecho, en mi opinión, la parte más difícil, entre comillas, sería el identificar eso, identificar entradas y salidas. Después el procedimiento es bien sistemático, así que no deberíamos tener grandes inconvenientes, obviamente practicando el procedimiento y todo, ¿cierto? Vamos a abrir por acá algo que estoy buscando, que sería lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada estuvimos trabajando con un ejercicio, le decía yo que a nivel prueba, incluso a nivel examen muchas veces, de lo que sería análisis. ¿Por qué digo que tendría esto supuestamente un mayor nivel? Pues el hecho de que ustedes pueden ver que la expresión queda bastante grande, o sea, tiene mucha suma exclusiva, tiene varias negaciones, que hacen que si es que uno, por ejemplo, lo quiere hacer con álgebra, se puede resolver, sin embargo, uno igual gasta tiempo si es que no maneja bien las reglas. Y de hecho, mi recomendación en este caso, si uno lo que hace con álgebra, es realizar esta conversión, ¿ya? Y de ahí, obviamente, seguir avanzando. Sin embargo, uno podría hacerlo de una manera mucho más rápida, que es directamente evaluar cada uno de estos términos que tenemos acá. Por ejemplo, ese F1 que le llamamos a él, después este término de acá, que le hicimos una pequeña conversión para evaluar más fácilmente, ¿cierto? Después desarrollamos ese F4, creo que le puse ahí, ¿cierto? Ese término y en definitiva la expresión completa. Entonces como que vamos por parte analizando. Eso nos hace que el trabajo se convierta en algo mucho más simple porque vamos como, por decirlo así, viendo si son diferentes, dos valores, si son iguales, el producto, la suma. O sea, simplificamos mucho el problema. De esa forma, cuando tenemos ya la tabla de verdad, nosotros podemos usar cualquier método para simplificar. Obviamente, el más eficiente en este caso sería directamente un mapa de Carnot, como ven acá. Aquí podríamos trabajar con los ceros o los unos. Esa vez trabajamos con los unos y pudimos simplificar, llegando a esta expresión, que sería de hecho la expresión mínima. Con álgebra no es tan rápido de llegar, pero como pueden ver, este método nos sirve bastante, ¿ya? Así que, ¿qué hicimos después? Estuvimos trabajando con lo que era el diseño de circuitos digitales combinacionales, donde lo primero que se hace es identificar las entradas y salidas, lógicamente a partir de la descripción escrita, como tenemos acá un problema, ¿cierto? Después crear la tabla de verdad para ver todas las combinaciones de entrada y qué pasa con la o la salida, porque puede haber más de una salida, como vamos a ver el día de hoy. 3, obtener y simplificar las funciones de salida. Una vez que ya nosotros, por ejemplo, acá identificamos lo que sucedía con toda nuestra función, o con nuestra función para todos los casos, pudimos simplificar con un mapa de Carnot, ¿ya? Y cuando tenemos la expresión, procedemos a dibujar el circuito, que aquí pueden ver ustedes que tenemos un circuito con 4 puertas lógicas, una AND, o sea, en realidad 3 AND y una OR. Esta OR tiene 3 entradas, no hay ningún problema, podría tener N entradas, ¿ya? Siempre que queramos sumar, ¿cierto? Lo mismo, si quisiéramos multiplicar 3 o 4 o 5 términos, también lo podríamos hacer con una AND, pero con más entradas, ¿ya? Lógicamente uno podría pensar también que la realidad, a pesar de que existen puertas lógicas que contienen todas las entradas que uno quiera, o al menos se pueden crear así, no son las más convenientes muchas veces, porque se tiende a usarlas de dos entradas, porque uno puede todo circuito reducirlo a eso, ¿ya? Pero de todas maneras, desde el punto de vista del curso, no deberíamos tener problema al llegar al circuito, aplicando el procedimiento que hemos visto ya. Así que aquí quiero ver si alguien tiene alguna duda respecto a lo que acabo de revisar bien rápido, ¿ya? Si es que no vieron la clase, por favor, verla, porque obviamente ahí lo vimos con mucho más detalle, ¿cierto? Igual hoy día vamos a resolver problemas con el mismo procedimiento de diseño, así que si uno entiende lo de ahora, lo que vimos en la clase pasada va a ser muy evidente, ¿ya? Así que obviamente me van consultando y todo si les surge una duda, ¿ya? Así que vamos a ir directamente a ello. Para eso vamos a resolver algunos problemas de la guía. Vamos a resolver un problema interesante, que sería... De hecho voy a encontrar la guía, que está acá creo. La guía, está acá. Guía 1, versión 2. En realidad es porque se editó y se le agregaron algunos problemas adicionales acá, si no me equivoco. Y vamos a ir a los últimos problemas. Todos estos son de análisis, donde uno puede obtener la ecuación. Este me acuerdo que lo inventé hace mucho tiempo. También trabajo, pero más que nada por el álgebra, así que uno lo hace así. Habíamos resuelto ¿cuál problema? El problema 37. Le decía yo que era un problema de entrada, ¿cierto? Tenemos varias opciones. Podemos diseñar un circuito combinacional tomando en cuenta estas reglas que nos dan, pero vamos a hacer uno un poquito más entretenido.
A ver, ¿cómo sería? Diseño un circuito lógico combinacional que acepte un número de 3 bits y genere un número binario de salida igual al cuadrado del número de entrada. Miren esto, ¿no? Vamos a hacer para variar. Además que es un problema que personalmente me gusta bastante como ejercicio, porque uno lo ve y son 2 líneas. ¿Qué tan complejo puede ser un problema de 2 líneas, cierto? Y la verdad es que igual da trabajo. Ya, no quiero decir que sea difícil, pero sí revisamos varios conceptos que son importantes. Creo que por ahí está bien. Entonces, hoy día va a ser ejercicios de diseño. Vamos a ver si alcanzamos a hacer 2 hoy día. Ejercicios de diseño. Si no, por último, que quede bien claro el procedimiento y después les puedo subir unos videos con otros problemas y todo. ¿Ya? En caso sea necesario, siempre. Ahora, solución. Vamos a primero leer el problema, ¿cierto? Yo voy a copiar acá los pasos que habíamos definido. Los tenemos acá, me parece. Ahí alcanzo a ver que están los pasos en azul. En nuestra tabla. Esto parece que es de análisis, si no me equivoco. A ver. Y pusimos acá diseño. Sí, ahí los tenemos. Los voy a copiar simplemente para que los tengamos más a mano, ¿ya? Y sería acá. Ahí. Ahí. Copiamos. Y nos vamos de nuevo a la hoja que estamos trabajando. Lo voy a tener acá en la esquina, ¿ya? Como recordatorio. Creo que podría haberlo achicado. ¿Puedo achicarlo ahora? Vamos a ver si puedo achicarlo. Creo que no. No, creo que no me deja. Pero bueno, de todas maneras lo vamos a tener ahí. Como les digo, no lo voy a dejar después en el documento, sino que simplemente es para ir revisando y sin tener que cambiarme de documento, ¿ya? Entonces, primer paso va a ser identificar las entradas y salidas. Lógicamente hay que leer el problema. Dice, mucha atención, diseña un circuito lógico combinacional que acepte un número de 3 bits. ¿Ya? O sea, nos piden que diseñemos un circuito, una cajita negra, una caja negra acá, que va a ser un circuito digital combinacional, ¿cierto? Que acepte un número de 3 bits. ¿Ya? Quedémonos con eso, un número de 3 bits. Y dice que acepte. Y luego nos piden que genere un número binario de salida. Binario de salida. Y aquí fíjense lo que dice acá. Igual al cuadrado del número de entrada. O sea, es como que tiene varias cosas que tomar en cuenta, ¿cierto? En principio vamos a ir por partes. ¿Cuántas entradas creen ustedes que debería tener este circuito? Según lo que tenemos acá. Lo pueden escribir en el chat, pueden poner un numerito ahí. ¿Cuántas entradas creen ustedes? Obviamente buscamos la cantidad mínima que se requiera. Una entrada, 2 entradas, 3, 6. ¿Ya? Fíjense que dice que acepte un número de 3 bits. Aquí no lo especifica, pero al momento en que dice bits, nos está indicando que es un número binario, ¿cierto? Porque recuerden que bit viene de binary digit, o sea, estamos hablando de un número binario. ¿Sí? De 3 bits. Por tanto, efectivamente yo podría decir, y de hecho es lo que ustedes me han escrito, que aquí vamos a tener un número como entrada de 3 bits, ¿cierto? O sea, con 3 entradas estaríamos ok, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa es importante? El identificar cuál es el dígito más significativo, ya que es un número binario. Aquí, por si acaso, no nos dicen nada de que tiene signo ni cosas por el estilo. Así que nosotros vamos a suponer que es un número binario sin signo. O sea, como que podría ser, por ejemplo, un 001, podría ser un 100. Pero fíjense en algo. ¿Cómo yo podría identificar estos números si nadie me dice cuál es el bit más importante, el primer bit o el más significativo? O sea, yo lo leo hacia acá o lo leo hacia acá. ¿Es un 1 o es un 4? ¿Cómo sabemos eso? En principio no podemos, ¿cierto? Saberlo, salvo que se especifique. Mi recomendación es la siguiente, miren. Definir 2 bits de esta forma. B2, B1 y B0. ¿Y qué busco con ello? Lo que busco es simplemente especificar solamente con el nombre, o ya con el nombre, que el orden es este. ¿Ya? Y de hecho esta es la anotación que se ocupa en los circuitos digitales así a nivel profesional. ¿Ya? Eso es lo que se realiza. Donde este número, que es el subíndice mayor, me va a indicar el más significativo. Y el subíndice menor, que es en este caso el 0, va a ser el menos significativo. De esa forma, un número así sería el 1, sin lugar a dudas. Y este sería el 4, también sin mayor inconveniente. Y esto lo van a reconocer, no sé, pues, en la India, en Estados Unidos, en China, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? El más significativo. Lo voy a poner acá también para que ustedes lo vean. Más significativo.
Así que tendríamos que esto sería un 1, ¿cierto? Eso sería, por ejemplo, un 5, perdón, un 3, no sé dónde hay un 5 ahí, ¿ya? Más significativo. Ahí. Quiero saber si se entiende eso que acabo de explicar. ¿Cómo definimos las entradas? ¿Por qué dijimos que eran 3? Y los dígitos que estoy usando. Esos dígitos, o los nombres que le di. B2, B1, B0. Vamos a poner la pregunta. Creo que la había mandado ya. No me acuerdo del hecho. Ah, lo hice respecto a lo que revisamos rápidamente, ¿cierto? Y vamos a dejar esto escrito acá. Esto nos sirve también. Bueno, si no lo borro, claro, ahí nos va a servir. Ahí. Bit. Binary digit. Eso nos da información, como le decía, de que es un número binario, porque uno podría tener la duda, ¿cierto? Con esto, en principio, no deberíamos tenerla o podría resolverse. Ya. Dudas, cualquier duda que tengan, por favor me van escribiendo, ¿ya? O me van consultando. No se queden con ellas. Ahora, una vez que definimos que las entradas son 3, o que en realidad pueden ser 3, ¿cierto? Porque nosotros podríamos definir entradas que fueran redundantes sin ningún problema, pero buscamos obviamente la menor cantidad de entradas que permita definir esto, ¿ya? Entradas. Ahora vamos a ir a salidas, que las salidas, la verdad, son las que yo siento que en este problema genera más dudas. ¿Por qué? Primero porque lo que nos están pidiendo es medio extraño, ¿cierto? Nos dicen que sea igual al cuadrado del número de entrada. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refieren con eso? Se refieren a esto, miren. Por ejemplo, supongamos que el número de entrada en binario, ¿cierto? Fuera, si yo lo convierto a decimal, fuera un 1. Lo que debería salir, debería ser, ¿qué cosa? Vamos a ponerlo aquí simplemente con una línea. Debería ser el 1 al cuadrado, vale decir 1. Si entra, por ejemplo, el 2, ¿cierto? Debería salir acá el 2 al cuadrado, que sería el 4. ¿Ya? Si, por ejemplo, entra el 3, debería salir acá el 3 al cuadrado, que sería el 9. O sea, saldría ese número. Y aquí uno empieza a preguntarse, pero bueno, entonces, ¿qué número o cómo pongo ese número, cierto? Porque si fuera solamente una salida, yo puedo representar que es un 0 o un 1. Pero ¿cómo represento un 9? En principio no puedo con un bit, ¿cierto? Entonces, esa es la clave. Si no puedo con un bit, ¿con cuántos bits podría representarlo? Claramente, acá ese 1 lo podría representar con un bit. Le pongo simplemente que sale un 1, ¿cierto? Acá yo ya no puedo. Requeriría para representar un 4 al menos 3 bits, ¿cierto? Para representar el 9 requeriría 4 bits. Aquí voy a poner el 4, ¿cierto? Aquí pondría el 1, ¿sí? Pero, ¿cuántos bits realmente requiero para representar la salida? Y aquí hay un punto bien importante. Ya, por ahí me dicen que 5. Fíjense bien. La clave en este caso para definir la cantidad de bits que yo requiero, como mínimo, porque obviamente podría poner 10 bits y, por ejemplo, que la mitad sean 0, ¿cierto? Y usar alguno. Podría, sin embargo, no sería lo más eficiente. Ya, muy bien ahí, Matías y Antonia. Muy bien, ¿por qué? Porque nosotros vamos a fijar en el mayor número que puede entrar. ¿Ya? Si para el mayor número que puede entrar yo soy capaz de representar su salida, todos los demás van a poder ser representables, ¿cierto? Porque van a estar bajo ese número. Así que en este pequeño ejemplo que estamos viendo acá, vamos a ver cuál es el máximo número que yo podría representar, asumiendo que son positivos únicamente, o sea, que no tienen signo, para ser más preciso. Podría entrar el 111, ¿cierto? Que sería el 7. Si es que entra el 7, ¿cierto? Ahí nos saltamos un montón, ¿cierto? Quiere decir que la salida sería ¿cuál? 7 al cuadrado igual a 49, ¿cierto? 7 por 7. Ya me estoy olvidando hasta de operar, hasta de multiplicar. Ahí. Entonces, si ese es el mayor número que podría salir en principio de este circuito, ¿con cuántos bits yo lo represento? O con cuántos bits a lo menos, porque recuerden que buscamos la menor cantidad. ¿Para que vamos a ponerle 20 bits si no se requiere? Así que, ¿cómo sería el 49? Me parece, voy a poner acá 1, 2. De hecho, ustedes lo escribieron ahí, muy bien. Por si acaso alguien se pregunta, ¿por qué pusieron 6? ¿De dónde salió ese 6? De acá salió el 6, miren. Vamos a buscar cómo representar, ¿cierto?, el 49. Y obviamente en cuántos bits, porque eso es lo que queremos saber. 16, 32. Si, por ejemplo, yo pusiera un 1 acá, vamos a ponerlo en verde, un 1 acá, y pusiera, por ejemplo, un 1 ahí, ¿qué número es ese? ¿O qué nos da ese resultado? Nos daría 48, ¿cierto? Si sumamos esos dos. 48, o sea, me basta poner un 1 ahí y los demás serían todos 0. ¿Sí? Así que usaría ¿cuántos bits? Justamente 6.
es la menor cantidad con que podría representar ese número, el 49, ¿cierto? De ahí viene por qué sus compañeros pusieron 6, ¿cierto? Muy bien ahí. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿ya? Y como ya podemos representar el resultado del mayor número que va a entrar, estamos ok, ¿cierto? Porque aquí los otros no van a darnos problemas, porque aquí, por ejemplo, debe salir el 0, lo vamos a representar, no sé, como 0, ¿cierto? Así que, en definitiva, la cantidad mínima que necesitamos es 6 bits. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner en rojo, de hecho. ¿Y saben qué? Voy a agrandar un poquito esta cajita negra, o donde va a estar el circuito, porque si no, no nos va a alcanzar para todos los bits. O al menos que queden ordenados. Ya, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí nos queda ordenado. ¿Cómo lo vamos a llamar? Porque ustedes pueden notar también que aquí el orden sí importa. O sea, no es lo mismo si yo, por ejemplo, leo el número en ese sentido que en ese. Lógicamente el valor cambia, ¿cierto? Para evitar ambigüedad y que nos podamos equivocar en eso, vamos a usar exactamente la misma lógica que acá. Eso quiere decir que en realidad le podemos poner cualquier letra a la salida, ¿cierto? Quiero llamar S, pero va a ser partiendo desde el S5, S4, S3, S2, S1 y S0. De esta forma, el más significativo va a ser siempre el que tiene su índice más alto. Y obviamente el menos significativo va a ser ese que está ahí. Eso quiere decir que, por ejemplo, un número que ingresara de esta forma, o que saliera de esta forma en realidad, sería simplemente el 1, ¿cierto? Ese sería el número. Y obviamente no tendríamos esa ambigüedad de que, por ejemplo, haya un número así y uno dice, bueno, pero eso, ¿de dónde se lee? ¿Se lee hacia arriba o se lee hacia abajo? No, porque se leería siempre como ese dígito como más significativo, ¿ya? Y obviamente lo demás en orden. Hasta ahora, quiero saber si el cómo se definía que son 6 bits se entiende. ¿Ya? Vamos a mandar la pregunta por acá. Recuerda, ¿se entiende si es que, o se entiende por qué las salidas se pueden representar con 6 bits? Ya. Muy bien. Si es que no se entiende, no se preocupen porque lo voy a dejar por escrito. Porque en realidad, en mi opinión, esa es la parte más compleja de lo que podría tener el problema. Lo demás es bien, bien mecánico, la verdad. Es como llegar y aplicar. Nuestro procedimiento que tenemos copiado ahí. Lo tenemos como un torpedo ahí. Ya, así que, importante le vamos a poner acá. Porque de verdad que es lo más importante en este caso, diría yo. Importante para definir la cantidad mínima de salidas que se requiere en este circuito. Para definir la cantidad mínima de salidas. La cantidad mínima de salidas mínimas, no, mínima de salidas que se requieren en el circuito. Recuerden que siempre buscamos la cantidad mínima, ¿cierto? No queremos tener 40 salidas y vamos a ocupar 6, por ejemplo. No, no tiene sentido. Aunque obviamente vamos a estar sobrados, ¿cierto? Que se requiere en este circuito. En este circuito, tengo una mano como rara. Creo que no estuve martillando, aunque he estado haciendo algunos arreglos, la verdad. En este circuito. En este circuito debemos tener en cuenta cuál es el número más grande que va a ingresar. ¿Cuál es el número más grande que va a ingresar? Ahora sin eso, así nomás. ¿Cuál es el número más grande que va a ingresar? Más grande que va a ingresar. Va a ingresar. Creo que eso era simplemente sin la H. Bueno, me disculpan si me equivoco. Ya. ¿Por qué? Porque obviamente si es que nosotros podemos, por ejemplo, representar la salida del número más grande, todos los demás resultados van a ser más pequeños, ya porque estamos en este caso aplicando simplemente una función que es elevar al cuadrado el número de entrada, y eso nos da la salida, ¿cierto? Porque así todos los demás números o todas las demás salidas podrán ser representadas. Todas las demás salidas podrán ser representadas.
ser representada. ¿Ya? Si es que alguien ya entendió el por qué, por qué eran 6 y todo, les pido paciencia porque en realidad nunca está de más que quede todo escrito, ¿cierto? Así que, bueno, y mientras yo escribir representadas, después el procedimiento, como les digo, va a ser muy mecánico. Representadas. ¿Ya? Como en este caso, el mayor número de entradas es el 7, el mayor número de entradas, voy a poner número así ya, de entrada es el 7, ¿ya? La mayor salida será, son 3 bits. Recuerden que puede entrar acá 000, ¿cierto? Después 001, hasta que vamos a llegar, ¿cierto? Al 111, porque estamos trabajando con números sin signo. Eso es muy importante, ¿ya? No se definió que fuera un número con signo. Vamos a dejar acá como una observación, porque de verdad que es importante. Asumimos un número, un binario sin signo. Si alguien lo hiciera con signo, no habría problema porque no se mencionó. Así que, lo que pasa es que nosotros, ¿para qué no vamos a ir por el camino que parece más complejo? A pesar que igual no sería mucho más complejo, la verdad. Sería una forma diferente de ver el problema. Sin signo como entrada. Porque de hecho requeriríamos menos bits, ¿cierto? Ahora, a mayor salida será igual a. Va a ser, ¿cierto?, el 7 elevado al cuadrado igual a 49. Lo cual puede ser representado con un mínimo de 6 bits. 49, que puede ser representado, y nosotros siempre nos quedamos con la cantidad mínima de bits que requerimos, ¿cierto? Ser representado. Digo con una cantidad mínima de bits porque obviamente podría usar 8, podría usar 10, lo que quisiera, ¿cierto? No habría problema. Lo cual puede ser representado con un mínimo de 6 bits. De 6 bits. Y lo convertí recién, ¿cierto? Eso ya es algo que vimos hace rato, así que no deberíamos tener problemas, pero lo voy a poner acá igual. 49 en base 10. Vamos a dejar acá representado, era 1, 1, ¿cierto? Después seguía 0, 0, 0, si no me equivoco. 1. A ver, ese 1, 2, 4, 8, sí, 16, 32, ¿cierto? Si suman eso me da 48, más ese 1 me da los 49. ¿Ya? Ahí estamos bien. Ahora, les pregunto yo nuevamente para ver si es que habían 6 respuestas de más o menos, y no. A ver si se entiende. Mientras yo dibujo acá, voy a cambiar el naranjo, que la verdad es que siempre se me confunde con el rojo. ¿Qué les puedo decir? En realidad me cuesta distinguir el naranjo y el rojo acá al menos. En el mundo real no tanto, la verdad. Ahí, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos esto, si acaso alguien tuviera alguna duda, por favor me dice nomás. No se preocupen, recuerden que para eso estamos acá. Ya tenemos identificadas la cantidad de entradas y salidas, ¿cierto? Además tenemos la función, el criterio que se tiene en cuenta para poder construir las salidas, que eso es algo muy importante. Y por eso, si se fijan bien, yo puse en azul las entradas, puse en rojo la salida, y acá lo que puse en verde era la condición. La condición, el criterio a tener en cuenta para construir lo que sería nuestra salida. ¿Ya? O sea, no era así antojadizo. O sea, los colores sí, pero no es lo que definí. Ahora, crear la tabla de verdad. ¿Ya? Así que vamos a crear la tabla de verdad. Vamos a ponerle aquí paso 2. Aquí le vamos a dejar el paso 1 porque ya identificamos, ¿cierto?, nuestras entradas y salidas. En mi opinión, este es el paso más complejo. Y ahora, tabla de verdad. ¿Cuántas combinaciones diferentes vamos a tener? Si se fijan bien, tenemos 3 entradas. Por lo tanto, tendríamos entonces las siguientes combinaciones. B2, B1, B0. Tenemos 01, 01, 01, 01. ¿Ya? ¿Son cuántas? 8. ¿Cierto? Claramente tenemos que son 2 elevado a 3 igual 8 combinaciones. ¿Ya? Seguimos entonces acá 00, 11, 00, 11 y 0000, 1111. Ahora, vamos a poner las salidas. Recuerden que las salidas eran 6, desde el S5 al S0. S5 al S0. S5, S4, S3, S2, S1 y S0.
Con eso podemos entonces empezar a construir. Claramente aquí nosotros podríamos escribir también la entrada, su valor, ¿cierto? Voy a, por si acaso, a cerrar nuestra tabla porque para que no se nos mezcle lo que está fuera de ella, ¿ya? Solamente le voy a poner las líneas de afuera. Vamos a ponerle acá, ahí. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar ahí también. Por acá la vamos a hacer. Ahí. Y ahí. Ahí. Y le ponemos las líneas verticales nomás para que no se nos confunda. Lo que voy a escribir a la izquierda son los números, o sea, del 0 al 7. Y a la derecha voy a poner los resultados, para que así sea como un poquito más ordenado, ¿ya? Ahí. Vamos a poner nuestra línea acá también, para cerrar. Y otra por acá, ¿ya? Si es que alguien está dibujando la tabla, porque una de esas les gusta anotar a ustedes mismos, ¿cierto? Cada cosa que vamos haciendo en la clase, ahí, bueno, le puedo poner los colores que quiera. Ya, así que entonces tendríamos, como les decía, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Son simplemente los binarios correspondientes y su valor en decimal. Acá, claramente, 0 elevado al cuadrado va a ser 0, 1 elevado al cuadrado va a ser 1, ¿cierto? El 2 elevado al cuadrado va a ser 4, acá tenemos el 3, ¿cierto? Y voy a escribir todos los casos, o en realidad todos los valores de salida que deberíamos tener. Acá vamos a tener el 5, al cuadrado va a ser el 25. Voy a subir un poquito, sí, porque me va a faltar espacio ahí. Vamos a tener el 6 al cuadrado, ¿cierto? Y el 7 al cuadrado, que era el 49. ¿Ya? Ahí. Vamos a escribir los valores. Aquí tendría entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así directamente. Acá muy parecido, pero vamos a tener el 1. Después vamos a tener ¿cuál? El 4, ¿cierto? ¿Cómo lo represento? 0, 0, 0, 1, 0, 0. Después el 9. Ahí, ¿cierto? Seguimos con el 16, sería este de acá. ¿Sí? No se olviden que ese de ahí pesa 1, 2, 4, 4, 8, 16. Ahí sí. A pesar que mi 4 se anduvo deformando, pero es un 4. Después tendríamos, ¿cierto?, el 25. Para representar el 25, ¿cómo lo hacíamos? Vamos a poner el 16, vamos a poner el 8, sería en cuánto entonces, 16, 24, más 1, tendríamos el 25, ¿cierto? El 36, me parece que con el 32 y el 4, ahí estamos, ¿cierto? 32 y el 4 nos va a dar justamente el número que buscamos. Y el 49, que si no me equivoco, de hecho lo hicimos dos veces, así que era 32 más 16, 0, 0, 0 y 1, ¿cierto? Ahí tenemos las representaciones. Pueden ver ustedes que aquí estamos usando lo que vimos en la prueba 1, ¿cierto? O sea, unas cosas, las primeras que vimos. Una conversión directa de decimal a binario, binario sin signo, digo. ¿Ya? Una vez que estamos acá, ya tenemos la tabla. Está completa. Completa la tabla. Quiero ver si se entiende cómo llenamos la tabla. Yo me tomo el té antes que se me enfríe. Ya. Entonces, tenemos acá, como ustedes pueden ver, separadas las entradas, son las que están acá, y tenemos las salidas. Y ahora ustedes están viendo un circuito, o en realidad todavía no está el circuito, pero están viendo un problema en el cual vamos a tener más de una salida. Vamos a tener, de hecho, 6 salidas. Eso es bien importante porque muchas veces acá aparece un problema que en realidad es un problema, yo diría un error bien común que se refiere a la cantidad de ecuaciones y a la cantidad de mapas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas ecuaciones deberíamos tener de salida? Yo creo que, bueno, como dije, de salida debería ser bien evidente, pero ¿cuántas deberían ser? ¿Tenemos cuántas salidas? Tenemos 6 salidas, así que vamos a tener 6 ecuaciones de salida. Para eso tenemos que entonces desarrollar 6 mapas. Un mapa por cada salida. Un mapa para el S5, un mapa para el S4, para el S3, hasta llegar al S0, ¿cierto? Eso es importante. Así que lo vamos a trabajar por separado. Es como que cada una de estas columnas fuera una tabla completa por separado, ¿sí? Va a tener sus combinaciones de entrada y va a tener lo que sucede, obviamente, con cada una de las salidas. Y después de eso, nosotros simplificamos usando el mapa, ¿cierto? Obtenemos una ecuación y esa ecuación se va a corresponder a un circuito. ¿Ya? Lo podemos dibujar todos juntos, pero van a ser circuitos independientes, por decirlo así. ¿Ya? Vamos a ir ahora a realizarlo, de hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer acá, miren. Vamos a poner paso 3. Recuerden que el paso 3 lo que nos dice es obtener y simplificar las funciones de salida.
simplificar y obtener la función de salida, creo que hubiera sido mejor. Pero bueno, ahí lo escribimos al revés. Vamos a sacar por mientras nuestra regla. Vamos a poner acá que vamos a hacer eso, justamente. ¿Y saben qué va a hacer yo? Voy a crear un mapa primero. Lo voy a copiar 5 veces para tener todos los mapas. Estoy tratando de hacer un buen mapa, sí. Ya que lo voy a ocupar en todos los demás casos. Hagamos uno bueno. A ver ahí. Por ahí estamos bien, ¿cierto? Como es un mapa, ustedes pueden ver de 3 variables. Tenemos únicamente, ¿cierto? Que son 8 casillas, ¿cierto? Así que vamos a crearlo tal como lo hacíamos antes. Pero como les decía, lo estoy haciendo un mapa de buena calidad. La idea es que si lo vamos a copiar tantas veces, sea un buen mapa. A ver. Ahí le ponemos otra línea por acá. Mira este mapa cómo está quedando. Ahí. Le ponemos otra línea por acá. Ahí. Otra por acá, ¿cierto? Y algo que no debemos olvidar, que a veces pasa que uno se olvida, ¿cierto? Al principio cuando está empezando a ejercitar, es que ocupamos código gray a la izquierda, ¿ya? Si ustedes no usaran código gray, la verdad es que nos daría una solución que sería totalmente inválida, ¿ya? Así que mucho cuidado, ¿ya? Y obviamente sería incorrecta, ¿cierto? No es la idea. Vamos a tener B2, B1, B0. Acá tenemos 0, 1, son los valores que podría tomar el B0, y acá tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ahí tenemos el código gray, ¿cierto? Donde habría solamente adyacencia o en realidad un cambio de bit entre cada celda. Entre cada celda que tenemos, ¿cierto? En la vertical y en la horizontal. Este mapa lo vamos a copiar 6 veces. 6 veces. Por si acaso, el que tengo ahora creado es el que se va a corresponder con el S5, ¿ya? Vamos a copiar acá, vamos a pegar ahí, vamos a pegar acá. Vamos a crear todos los mapas. Todos los mapas creados. Después lo acomodamos un poquito. Ya. Y los ordenamos un poco, para que no queden ahí como en cualquier lugar, ¿cierto? Ahí, vamos a mover este un poquito también. De hecho, podrían los mover juntos, ¿no? De hecho, eso voy a hacer. ¿Qué pasó? Se me fueron los mapas. Ahí están los mapas. Estaba yéndome a otro lado de la hoja. ¿Y si nos muevo los 4 juntos? No, ya, vamos a mover todos. Y ahora, ¿cómo lo vamos a llenar? Eso es importante. Vamos a tomar en cuenta que la tabla, ¿verdad?, lo que nos entrega es la información de un mapa, pero la vertical, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos del mapa S5, que va a ser este de acá, van a ser eso. Del mapa, por ejemplo, S4, que está acá, van a ser los que acabo de destacar ahí en amarillo. ¿Se fijan? Entonces, cada mapa tiene sus datos siempre en la vertical. No se leen así, no lo vayan a hacer de esa forma, ¿ya? Ahí. Así que vamos a ordenarlo un poquito más y vamos a proceder a llenarlo. Y una vez que ya hayamos llenado nuestros mapas, vamos a obtener la ecuación de cada una de las funciones, ¿cierto? Que serían 6 funciones diferentes. Unas más complejas que otras, ni tampoco tan complejas, pero algunas van a ser mucho más simples, como van a ver ustedes en un momento. Y va a depender, obviamente, de forma exclusiva de lo que esté pasando en nuestra tabla, ¿cierto? Así que tenemos entonces S5, S4, S3, vamos a tener S2, que lo vamos a dejar por ahí, S1 y S0. Cada mapa correspondiente a una salida. ¿Cómo llenamos? Vamos a llenar este. Fíjense bien que tenemos, ¿cierto?, que es casi puro 0 y solamente tiene 2 unos. Nosotros vamos a entrar en los unos acá para llenar con menos combinaciones o menos dígitos. ¿Los unos dónde están? Están en el 6 y en el 7. Así que yo cuento, recuerden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo llegué a esa numeración? Únicamente viendo el valor que le corresponde a cada celda. O sea, convierto, ¿cierto?, el número binario que aparece asociado a esa celda. ¿Ya? Por eso será el 4. ¿Ya? Y voy a poner entonces en el 6 y en el 7. Va a ser acá. 1, 1. Si es que alguien no se acuerda, le ponemos acá un mapa para que tenga disponible ahí y pueda ver los números mientras vamos llenando, ¿ya? Aquí la idea es trabajar, obviamente, para todos. De repente no han podido revisar antes las clases y esto todavía les parece como medio extraño. A pesar que creo que salió la prueba igual, creo. Ahí sí. ¿Ya? Después, ¿qué tenemos? Tenemos la otra columna que corresponde a la salida S4, ¿cierto? Que tenemos un mapa para ella. ¿Y dónde están los unos? Están en el 4 y el 5, ¿cierto? Y están en el 7. Así, 4, 5 y el 7. Sería entonces 4, 5, fíjense acá, ¿cierto? Y el 7. Después, en la columna que corresponde, ¿cierto?, a la salida S3. ¿Dónde están los unos? Podríamos trabajar con los unos y los ceros, pero para que sea bien simple vamos a trabajar con los unos por ahora. En el 3 y en el 5.
Recuerden, 3 y 5. Sería entonces acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Me estoy basando justamente en eso. Seguimos con S2. Sería ahí, ¿cierto? ¿Dónde están los unos? Están en el 2 y están en el 6. 2 y 6, no se olviden. ¿Ya? 2 y 6 están acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, ¿cierto? 2 y 6. Después este caso de acá. Y miren, ¿qué tenemos ahí? Solamente 0, ¿cierto? Para ese 1. Así que lo dejamos ahí, solamente 0. Para el último caso, ustedes pueden ver que en realidad se van alternando. O sea, están en el 1, están en el 3, están en el 5 y están en el 7. Así que hacemos eso mismo. Decimos entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren qué bien, ¿cierto? Y tenemos ya listos todos los unos de cada uno de los mapas. Acá. Para ir corroborando, ustedes saben que me gusta ir chequeando si es que vamos todos en la misma línea. ¿Se entiende cómo llenamos los mapas? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Si alguien tiene dudas, por favor, me escribe, ya sea de forma directa, si quiere por audio, ¿sí? Y por mientras yo voy a agrupar mapas. O sea, mapas, voy a agrupar uno. ¿Ya? ¿Por qué elegimos trabajar ahora? Bueno, en realidad lo elegí yo, pero bueno, como en principio, ¿ya? Trabajar con los unos. Podríamos trabajar con los ceros sin problema. ¿Ya? No vayan a pensar que yo tengo preferencia por los unos. ¿Ya? No, nada que ver con ellos. Ahí. Vamos a juntarlos así, ¿cierto? Siempre formando los grupos más grandes posibles, respetando las reglas que nosotros hemos revisado, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner verde acá. Ponemos verde ahí. Vamos a poner también un morado por acá. Ahí, ¿cierto? Como pueden ver, estos mapas la verdad es que no son tan complejos en comparación a los que, por ejemplo, salen en la prueba o otros que estuvimos revisando. Porque no siempre es así, no siempre se da el caso que sea muy, muy complejo el cómo llenarlo. ¿Ya? Obviamente, si nosotros entendemos cómo se realiza, no tenemos problemas, ¿cierto? Si por ahí no hemos revisado muy bien, no sé, no hicimos la prueba, y también puede pasar que se nos haga medio raro, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos queda entonces? Nos queda simplemente representar el circuito. Miren, aquí dice, implementamos el circuito, vale decir, representamos las funciones obtenidas por medio de funciones lógicas, las cuales tenemos justamente ahí. Oh, ¿qué pasó? No las tenemos. Las vamos a tener ahora. Y de verdad que no me había acordado. No estoy fingiendo, por si acaso. De verdad que pensé que las había sacado. Había hecho los grupos nomás. Ahora sí. Entonces, ahí están las funciones y no había ninguna función. Sería acá. Pueden ver que está fijo el B2 y el B1, están fijos en 1, así que nos va a quedar entonces B2, B1, es un producto que estamos trabajando con los unos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Mientras yo intento hacer más o menos bien la letra. Ya acá cambia el B0, así que se va. Seguimos obteniendo acá funciones, vamos a tener el S4. Grupo azul. Tenemos que el B está fijo en 1, así que queda sin negar. El B1 está fijo en 0, así que queda negado. Más, aquí lo vamos a poner en negro ahí. Nos quedaría entonces grupo rojo. Tendríamos así que el B2 está fijo en 1. Tendríamos que el B1 cambia, así que se va. Y el B0 está fijo en 1, ¿cierto? Aquí con cuidado. Tendríamos entonces B0. Ahora, vamos al otro término. S3. Y por mientras yo quiero que, mientras estoy sacando estas ecuaciones, ustedes piensen en ese. Igual creo que hice un ejercicio que lo subí en un video, donde explico justamente eso. ¿Cuál será el valor de C1 mientras yo sigo trabajando en los otros? Aquí trabajamos en equipo, esa es la idea. Yo tengo que acá este vale B2, vale 0, así que queda B2 negado. Tengo B1 que vale 1, así que queda B1 simplemente. Nos queda el B0 fijo en 1, más, y nos queda así. Tendríamos entonces el grupo rojo. Sería B2 fijo en 1, B2, ¿cierto? Tendríamos B1 en 0, sería negado. Tenemos el B0, sin negar, ¿cierto? Que está fijo en 1. Nos quedaría el grupo verde que tenemos para S2. ¿Y cuánto vale ese por mientras? Lo pueden escribir. ¿Ya? Ahí, vamos a trabajar en paralelo, ¿cierto? Y se va el B2 porque cambia, ¿cierto? 0 a 1, nos queda fijo el B1 en 1. Ya, por ahí veo la solución, muy bien. B1, ¿cierto? Y B0 negado, porque está fijo en 0. Nos quedaría entonces S1, ¿ya?
Y aquí muy importante, fíjense que lo que sucede acá, como yo no puse ningún 1, es porque en realidad tenemos solamente 0, que es lo que ustedes pueden ver ahí. Los 0 me quedaron bien raros, pero bueno. Ahí, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Es directamente lo que dice la tabla. O sea, para cualquier combinación de entrada, la salida es 0. Eso es lo que significa. Y lógicamente, si es que nuestros valores fueran 1, nos está diciendo que en realidad la función vale 1 para todos los casos. O sea, es simplemente ese 1 igual a 1, si que fuera así. Ya que no lo es, porque son solo 0. Así que justamente el S1 va a ser 0. Aquí obviamente uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y eso cómo lo represento? Lo vamos a ver en un momento. Última función, S0. ¿Cómo nos queda? El B2 y el B1 cambian entre todos los valores, ¿cierto? El B0 queda fijo en 1. Por tanto, como estamos trabajando con los 1, nos quedaría simplemente B0. Y ahora sí, tenemos todas las funciones que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Y con eso pasamos ahora a construir nuestro circuito, que sería la implementación finalmente del mismo. ¿Ya? Estas son funciones mínimas, de hecho. Por último, le voy a poner acá un texto para que tengamos texto igual. En negro, sí. Por último, representamos el circuito. Y aprovecho de mandar la pregunta si es que alguien tuviera, sí que se entiende en realidad. Representamos el circuito por medio de puertas lógicas. Representamos el circuito por medio de puertas lógicas. Recuerden que las puertas lógicas son estos elementos que nos permiten implementar circuitos, ¿ya? Y que existen en el mundo real. O sea, la puerta lógica no, pero sí circuitos integrados que contienen puertas lógicas, que están formadas por transistores, sí, ¿ya? Les voy a mostrar una imagen al terminar la clase de eso para que también lo vean, porque para que vean que no todo esto es una cosa abstracta, ¿ya? Sino que existe en el mundo real y se ocupa. De hecho. Está en sus PCs ahora incluso. Por medio de puertas lógicas. Casi se me olvida. Muy bien. Ya. Entonces, mi recomendación en la clase pasada era que ustedes directamente lo que debían hacer era esto, miren, o lo que yo les recomiendo, porque también hay otras alternativas. Voy a subir un poquito hasta que quede las funciones únicamente, ¿ya? Ahí vamos a tirar unas líneas. Vamos a tirar unas líneas. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a copiar las funciones abajo, así, para así tenerlas más a la vista y poder trabajar en el circuito así a toda pantalla casi. Ahí. Sería acá. Tenemos esas funciones y vamos a copiar las otras, que en realidad tampoco son unas funciones tan extensas, pero igual las requerimos. Acá las vamos a poner, miren. Ahí, ¿ya? Entonces ahora sí podemos dibujar con más espacio. Vamos a poner acá todas las entradas. Recuerden que tenemos 3 entradas. Tenemos B1, B2, B1 y B0. Pero ahora ustedes pueden notar que aparecen algunas negaciones, ¿cierto? Algunos complementos de las variables. ¿Cuáles aparecen negadas? ¿Ya? Nos vamos a fijar. Aparece negada la B2, aparece negada la B1, aparece negada la B0 también. De hecho, todas están negadas al menos en una ocasión, en algún término, ¿cierto? Así que aquí lo que vamos a hacer es agregar esto, miren. Vamos a agregar una línea adicional donde vamos a poner la negación. De la siguiente manera, miren. Vamos a poner un poco más de línea porque una de esas me quedó corto. Vamos a darle un poquito más. Hay un poquito más de línea. Mejor que sobre, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá un nodo y vamos a poner una línea ahí. De hecho, esas las puedo hacer bien hechas después. Pero en principio vamos a poner unas 3 líneas adicionales. Ahora ustedes se podrían estar preguntando ¿para qué? Pero vamos a ver en un momento, ¿ya? Si están dibujando esto, por favor no dibujen inmediatamente porque aquí voy a borrar algo, ¿ya? Así que para que esperen un pequeño minuto. No un minuto de mentira, uno de verdad. Que a veces uno dice un minuto y son muchos más, ¿cierto? Ahí. Ahí. Ya. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a dibujar las negaciones. Las voy a dejar en esas líneas para que así sea mucho más rápido poder representar. Voy a poner obviamente acá otro nodo ahí, otro nodo ahí. Después voy a borrar acá. Ahí. Y aquí para conseguir las negaciones, tanto del B2, del B1 y del B0, voy a usar puertas lógicas, ¿cierto? ¿Cuál es la negación? La NOT. Ya, que era como un triángulo, ¿cierto? Con una esfera. Una esfera, ¿ya? Un triángulo
con una esfera. En realidad es como un triángulo isósceles, algo así, ¿cierto? Ya, y esa es una puerta que nos permite tener la negación. Si tenemos, por ejemplo, A, esta puerta nos entrega el A negado o al no A, como lo quieran ver ustedes, ¿cierto? Y arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el B2, vamos a tener el B1 y vamos a tener el B0. Claramente aquí hay que unir, ¿cierto? Donde yo dibujé el nodo. Vamos a unir ahí, ¿ya? Y vamos a empezar a construir nuestro circuito, logrando las operaciones que se requieren por medio de puertas lógicas, ¿ya? Así que vamos a poner esto acá, ahí, ahí y ahí. Me sobra un poquito de línea, pero no hace tanto problema. ¿Ya? Y con eso vamos a proceder entonces a crear las diferentes operaciones o a lograr las operaciones que requerimos. Vamos a partir desde el principio acá, partiendo con la S5. Vamos a dejar de quitar la encuesta por mientras. Ahí. Y entonces tenemos eso por acá. Vamos a dejarlas ahí de momento. ¿Ya? Entonces, S5 va a ser el producto de B2 y B1. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿cierto? Lo vamos a producir. Justamente ese producto. Voy a dibujar acá a mano, ¿no? La puerta. Eso lo conseguimos con una puerta AND. Recuerden que la puerta AND es la puerta que nos permite multiplicar las entradas. Y tiene dos entradas, simplemente. ¿Ya? Y eso va a ser lo que nosotros vamos a tener acá como nuestro S5. ¿Ya? Ese va a ser S5. ¿Ya? Y vamos acá a dibujar las líneas, ¿cierto? Vamos a unir el B2 y el B1. Es importante mencionar que solamente van a haber uniones donde nosotros dibujemos un nodo. En los otros cruces, en realidad, es como que pasaran por encima. Bueno, y vamos a ponerlo con morado, ¿sí? Así que vamos a unir B2. B2, ahí va a estar unido, miren, fíjense bien, ¿cierto? Y vamos a unir el B1. ¿Ya? Esa es la única unión que existe. Las demás, como les digo, son cruces que no hay conexión eléctrica. Y seguimos. Vamos a obtener ahora este producto, ¿cierto? De B2 y B1 negado. B2, B1 negado. Lo hacemos con una puerta AND. Vamos a dibujar una AND acá. Que parecida, ¿cierto? B2, B1 negado. Muy parecido, ¿cierto? Acá. B2, el B1 negado que está por acá. Ahí lo vamos a tener. Hacemos la unión, ¿cierto? Para que realmente tengamos eso acá. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces B2, B0. Así directamente, ¿cierto? Vamos a ponerlo por ahí. B2, B0. Otra puerta AND, bien hecha así, o decentemente hecha ahí. B2, B0. ¿Dónde está el B2? Está acá arriba. Ahí está el B2, acá está el B0. Y es sin negar, ¿cierto? Ahí. Y dibujamos el nodo para indicar que la unión realmente es ahí nomás. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esas dos multiplicaciones, ¿cierto? Profe, me parece que el B0 está negado ahí. ¿Sí? Vamos a chequearlo. Vamos a revisarlo, si es que fuera el caso. A ver, ese venía del S4, ¿cierto? O sea, me refiero en el dibujo, está como si fuera B0 negado. Ah, tienes toda la razón, de hecho. O sea, estoy mirando mal los dibujos. Ya, gracias. Vamos a arreglarlo. Ya, ustedes tienen que fijarse en que no esté en la negación, sino que esté en el sin negar, ¿ya? No lo hagan como yo. Al menos en lo que se refiere al dibujo. Ahí sí. Gracias. Yo tengo problemas para mirar los De dibujos. nada. Ahí. O sea, además de no multiplicar, también me cuesta dibujar. Bueno, ahora tenemos las dos multiplicaciones, ¿cierto? Están ahí listas. Tenemos que sumar. ¿Cómo sumamos? Con una puerta OR. Recuerden que esa puerta que tiene como una forma... ¿cómo así? Parece que me está quedando bien. Me está quedando aceptable. Muy bien. La voy a copiar, de hecho, porque una de esas otras no me quedan tan bien, así que la vamos a copiar. Ahí la copiamos. La vamos a dejar por acá, como respaldo, y vamos a unir. Vamos a tener entonces la unión de ese producto, ¿cierto? Que obtenemos a la salida de la puerta que tenemos ahí en azul. Y vamos a poner acá también otra. Vamos a unir acá ese producto. Y aquí le vamos a poner a mano alzada nomás. Ahí, ¿ya? No me quedo tan chueco. Y tenemos entonces ahora el S4. S4 está listo, ¿ya? Mucho cuidado con unir con otras líneas, no lo hagan así. Y tenemos estos productos que son como un poquito más extensos, ¿cierto? En realidad son puertas AND de 3 entradas, ¿cierto? Y después se va a sumar con una OR, como la que tengo acá. Ahí, guardada, lista para eso. Así que vamos a producir, o vamos a crear en realidad acá, nuestras AND, pero para ponerle 3 entradas. La voy a hacer un poquito más larga, la voy a hacer bien. Recuerden que es como una especie de semicircunferencia. Y voy a dibujar la otra. Ya que estoy en eso, dibujemos la otra también.
No perdemos nada. Ah, quedó muy plana. ¿Cómo borré eso? Eso fue extraño. No sabía que podía borrar una línea que dibujé antes. Pero bueno, ahora lo aprendimos. Ya. Ahora unimos. B2 negado, B1, B0. B2 negado. B2 negado. Ahora voy a tener cuidado. B1, B0. B1 acá, ¿cierto? B0. Aquí viene B0. Nos quedaría, ¿cierto?, unir simplemente B2, B1 negado, B0, que es lo que corresponde acá para este término, ¿cierto? Lo unimos. B2, B1 negado, B0. B2, B1 negado, que viene acá, ahí, y B0. Ahora sí, a la línea que corresponde. Ahí le ponemos las uniones, ¿cierto? Son estos nodos que nos indican que ahí sí hay conexión eléctrica y que por tanto está llegando, ¿cierto?, a la entrada al valor que nosotros queremos. Y luego de eso vamos a poner nuestra suma. Miren, es la última suma, así que la vamos a llevar directo. Porque las demás son simplemente productos, ¿cierto? O una variable. ¿Podemos reciclar? Me preguntan por acá. Por ejemplo, el B2, el B1 negado, B0 del C3, ¿se podría tomar en el otro caso para el S4? Sí, se podría tomar sin ningún inconveniente. Si nos pidieran, por ejemplo, hacer una representación mínima, por ejemplo, del circuito, lo cual nosotros en este curso no les pedimos, sería, por ejemplo, imperioso hacer eso. Sin embargo, para efectos de que sea más simple, yo recomiendo directamente hacerlo así, ¿ya? Porque lo que buscamos con un circuito eléctrico muchas veces, o al menos un esquema de un circuito eléctrico, en este caso, por mucho que sea de puertas lógicas, es la simplicidad, que se vea fácilmente lo que hay, ¿ya? Si fuera el circuito real, probablemente ahí sí lo haríamos reciclando algún producto que, por ejemplo, tomáramos en dos lugares diferentes, ¿ya? Así que para el curso, está bien si lo hacemos así, ¿ya? Ahí tenemos esa unión. Miren que quedó aceptable. S3. Y nos quedaría ahora algunas operaciones que son más simples, porque en realidad va a ser un producto de dos términos acá para el S2. B1 y B0 negado. Ahí. B1, B0 negado, que lo vamos a sacar acá. Nos va a quedar entonces el producto de estos términos. Y los demás son, la verdad es que bien directos. B1, ¿dónde está el B1? Ahí está el B1. Estamos teniendo problemas de visualización, parece. B1, B0 negado, acá. Ahí. Ya. Unión y unión. Y ahí tenemos entonces el B1 y el B0. Esto obviamente va a corresponder a nuestro S2. Le vamos a poner acá una línea para que nos salga el S2. S2. Ahí. Voy a ir borrando las funciones de acá porque estas, como ustedes saben, están escritas arriba y las copié simplemente para efectos de que las pudiéramos tener más a mano y no tuviéramos que estar subiendo y bajando. ¿Ya? Vamos ahora a definir el S1, que el S1 puede generar dudas porque uno dice, pero bueno, si es cero, ¿cuál de estas es cero? La verdad es que ninguna, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos esquemáticamente dibujar esto. Simplemente decir que va a estar conectada a cero, un cero lógico, y si lo quisiéramos hacer como desde el punto de vista circuital, o sea, cómo sería la realidad, sería conectar a tierra. Eso es lo que pasaría. Ahí pondríamos nosotros a tierra porque está a 0 volt y esto se asocia con el cero lógico. Diríamos que eso sería S1, ¿ya? En la realidad, por decirlo así. ¿Ya? Lo voy a dejar después explicado acá como una observación, simplemente. Pero para efectos del curso, como nos preocupamos más de lo esquemático en este caso, bastaría con que lo hagamos así. Y por último, la última sería B0, que sería igual a S0. Acá la vamos a poner para cerrar ahí. Es morado, ¿cierto? Sí, es morado. Y tendríamos el S0. Me quedó rara la línea, la voy a arreglar. Como que se cortó y se fue adelgazando. Ahí. Y tenemos todo nuestro circuito. ¿Se fijan? Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? En realidad, el circuito lo podríamos, por ejemplo, poner dentro de una caja y ver esto nomás. Bueno, imagínense que sale, esto sería el circuito digital combinacional, y que sale la salida, obviamente, ¿cierto? Y tenemos acá las entradas que están ingresando. ¿Sí? Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Ahí. Esto por si acaso después lo borro, porque en realidad no, lo dejamos simplemente como estaba, pero es para que ustedes vean que habríamos construido lo que nos pedían. Un circuito digital combinacional que es capaz de realizar eso. Se puede comprobar, obviamente, que se cumplen las especificaciones de diseño. ¿Sí? S5,
Puse B negado. Bueno, realmente estoy mirando muy mal. Gracias. No sé qué tengo con el B negado, lo he ocupado para, en realidad, excesivamente. Siento que no debería ocuparlo. ¿Qué les puedo decir? Ahí. No hay excusas que pueda dar, ¿cierto? Debo reconocer mi falta nomás. Ahí está. S0. Así como no sé multiplicar, no sé dibujar tampoco. Bueno, no todos podemos ser hábiles en todo, ¿cierto? Ahí. Tendríamos entonces nuestro circuito. Ahora sí está correcto. Quizá que me puso más o menos era porque veía el S0 conectado a un otro lugar y no le hacía sentido. ¿Ya? Y les voy a dejar acá una observación. Observación. De hecho, vamos después a encerrarla. Observación. Observación. En un circuito real, el cero lógico corresponde a una conexión directa a la tierra de referencia, que podría ser digital también, pero a la tierra de referencia. En un circuito real, ahí sí. Sí, cuando me refiero a un circuito real, me refiero a un circuito físico que está hecho, construido. Real. Un cero lógico correspondería a una conexión directa a la tierra de referencia. Correspondería a una unión directa. ¿Y el uno lógico a qué correspondería? Simplemente que nos conectáramos a el positivo en una fuente de 5 volts. ¿Ya? En el caso de TTL, que es la lógica que nosotros estamos revisando. ¿Ya? Eso sería un uno lógico. A una conexión directa. No sé por qué estaba poniendo uno. Conexión directa a la tierra de referencia. Tierra de referencia. ¿Ya? Y ahí pueden ver ustedes lo que le estaba escribiendo, ¿cierto? Ahí. Y esto lo vamos a dejar bien envuelto acá, en una nube bien colorida. ¿Ya? Entonces, ¿qué les voy a mostrar ahora? Yo les había dicho que les iba a mostrar cómo eran las puertas lógicas así en el mundo real, dónde las podemos encontrar. Y vamos a buscar una puerta lógica. Vamos a ver si Google nos ayuda. Yo creo que sí. Puertas lógicas. Pero vamos a buscar en circuitos integrados. Vamos a buscar el 7404. Primero. Aquí lo van a ver ustedes, miren. Ese es un circuito integrado. Ese elemento, que parece ser como, no sé, una especie de araña, ¿cierto? Con diferentes pines o patillas de conexión. Dentro de él contiene estos elementos, miren, hay un montón de puertas lógicas, y de hecho son puertas NOT. Entre, por ejemplo, estas dos patillas tiene una NOT, ¿cierto? Esta es la entrada, esta es la salida, después tiene otra más acá entre 3 y 4, y así. Y además, esto para que opere lógicamente requiere alimentación. Se le pone, por ejemplo, acá, más menos, por ejemplo, más menos 5 volts, ¿cierto? Acá el positivo de la fuente, acá el negativo de la fuente, y eso lo alimenta. ¿Pero qué alimenta? Alimenta los transistores que están dentro, ¿ya? Si pudiéramos encontrar, obviamente, una imagen de donde aparezca cómo está construido por dentro, ustedes verían que hay un montón de electrónica aquí en base a silicio, generalmente, ¿ya? Pero, desde el punto de vista esquemático, lo que hay dentro son justamente estos elementos. Aquí tenemos otra puerta lógica, que sería, vamos a ver si aquí nos aparece el nombre, ¿ya? Pero una puerta que contiene puertas de tipo AND, ¿ven? Las entradas serían los pines 1 y 2, el pin 3 sería la salida de esta puerta, aquí tenemos otra puerta y tenemos otra más ahí, ¿ya? Y uno las puede usar, lógicamente, para construir un circuito. Aquí, en este caso, usaron, si se fijan bien, para una NOT, usaron ese circuito integrado únicamente para conseguirla. ¿Y qué conectaron? Lo conectaron acá, a la 1 y a la 2. O sea, tomaron la entrada y la salida. O sea, es como que se conectaron ahí y ahí. ¿Ya? Y aquí tenemos un circuito un poco más elaborado, que donde pueden ver que se ocuparon diferentes puertas lógicas. O sea, con lo que nosotros hemos visto, podríamos en principio construir un circuito así sin ningún problema. Eso escapa obviamente a lo que se pide en el curso, pero la teoría no es más allá que eso. Y ¿qué pueden ver acá? Fíjense que está alimentado el pin 14 a la fuente de tensión, que serían acá los 5 volts, el pin 7 a la tierra, como les decía yo, que hay que alimentar dichos circuitos integrados, ¿ya? Y las puertas están dentro.
Y podemos ver uno real. A ver. Circuito integrado. Cirujano sería. Circuito integrado. Real. Oh, miren, aquí hay circuitos integrados reales. Miren qué bonito. Claro, obviamente esto es directamente silicio, diferentes placas. Parece que este es el primer circuito integrado, ¿no? Miren, él lo hizo. Interesante. Obviamente lo tiene que haber hecho con medios bastante rudimentarios, ¿cierto? Ahora son construidos solamente por máquina. Esto tiene pinta que lo hizo él a mano. O sea, súper difícil, ¿no? Y ahora cada vez son más pequeños. Y de hecho, cuando se habla con un procesador, por ejemplo, tiene dentro de él, no sé, billones de transistores, justamente está hecho de esta forma. Pero están trabajando con silicio y prácticamente imprimen las obleas de silicio directamente. Creo que esto se lo mostré alguna vez. ¿De chocolate? No, de chocolate no. Profe, ¿y ese para qué? ¿Cómo que se habrá usado? Ah, Ese, y en el chat le preguntan que por qué se llama integrado. buena pregunta, Antonia. Muchas gracias por avisarme también. ¿Por qué se llama integrado? Porque lo que pasa es que un circuito, cuando tú combinas diferentes circuitos y los pones dentro de un chip, lo estás integrando, lo estás sumando, ¿cierto? Eso es lo que le da el nombre de integrado. Diferentes circuitos que se suman dentro de un solo chip, ¿ya? Lo cual antes no existía. ¿Ya? Antes era un circuito por separado. Ahora es como que se lograron hacer tan pequeños que se pueden meter dentro de este chip, que es lo que está acá. Y hay muchos chips, obviamente. Muy bien, ¿se fijan? Y hay unos que son planos, estos son de montaje superficial directamente, o sea, como los de una placa madre. Así que alguien ha abierto un PC, ha visto que están pegados y como que la máquina va y los suelda directamente. Los monta y los deja soldados. No lo hace uno a mano, la verdad. A pesar que se puede, pero se requiere mucho, mucho cuidado. ¿Sí? Ahí hay unos pegados también. Este es un módulo de reloj de tiempo real. Pero bueno, así que así es como se construyen los circuitos reales. Lo que nosotros hemos visto es la teoría necesaria para poder diseñar circuitos digitales. No, no hay ninguna diferencia respecto a lo que uno podría hacer al momento de implementarlo así. Claro, construirlo así es súper difícil. Pero ahora esto uno los compra y ¿cuánto costarán? No sé, 1.000 pesos si están caros, deberían costar como 300 pesos, no más que eso. ¿Ya? Bueno, así que les agradezco mucho su atención y participación. Nos vemos el jueves. Ahí vamos a empezar a ver lo que son los flip-flop, que es otro tipo de circuitos integrados, ¿ya? Pero con los cuales se realizan memorias. ¿Ya? Estos son como aplicaciones ya de lo que hemos estado realizando, ¿cierto? Para que vean que se ocupa bastante, a pesar que sea como electrónica ya un poquito más fina, pero flip-flop. Miren, y estable. Ahí. Esos son. ¿Se fijan? Y tienen como esa configuración dentro. Nos vemos el día jueves. No son por si acaso sandalias ni nada por el estilo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, muchas Chao, profe, que gracias. esté bien. Chao, profe, Chao, profe, gracias. cuídese. Nos vemos. Chao, chao. Esté muy bien, chao.